comenzar hablando del Espíritu Santo, quizás en base a una escritura que quizá hemos pasado por ella, pero no la hemos relacionado íntimamente con el Espíritu Santo. Quisiera mencionar en Apocalipsis 22:1, lo hemos leído muchas veces, si usted quiere puede buscarlo. Si no, simplemente vamos a mencionar que cuando Juan estaba preso en la isla de Patmos, él fue llevado en el Espíritu, él tuvo una visión, una revelación de la Nueva Jerusalén, tuvo una visión de la ciudad celestial, del trono de Dios y del Cordero. Y en Apocalipsis 22:1 dice que Juan vio un río de vida, un río que fluía de debajo del trono de Dios. Y nosotros lo cantamos y lo hemos visto como, bueno, un río, ¿verdad? Pero en Apocalipsis, la figura del río de vida representa o tipifica al Espíritu Santo de Dios. Luego dice que a la orilla de ese río o a la ribera del río estaba el árbol de vida, que las hojas son sanidad para las naciones y su fruto no cae. Su hoja no cae y su fruto es a tiempo. Y ese es el tipo de Jesús. Pero vamos a hablar hoy del río de vida. El Espíritu Santo es el río de vida. Y así como en la revelación que Juan tuvo en Apocalipsis salía de debajo del trono, hoy día ese río de vida fluye de aquí, de debajo del trono que está en el corazón del hombre. El trono de Dios está en el corazón del hombre, ¿cuántos lo saben? Hay un trono de Dios en los cielos, pero ahora nosotros somos el templo, la morada del Espíritu Santo de Dios, y el trono de Dios está en el corazón del hombre, y el río de vida fluye de adentro del trono, de aquí del corazón. Por algo Jesús dijo y profetizó que del interior nuestro correrían ríos de agua viva. O sea que ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros fluiría con una corriente que iba a llevarse de encuentro toda maldad, toda enfermedad, toda iniquidad, porque estaría fluyendo el Espíritu Santo de Dios dentro del corazón del hombre. Entonces yo quiero hablar de las formas o las maneras como el Espíritu Santo se manifiesta a nosotros y a la humanidad, basados en ese río de vida que dijimos que Juan tuvo la revelación en Apocalipsis. Pero vamos a ir a un profeta del Antiguo Pacto en Ezequiel capítulo 47, que también es muy conocido por nosotros y tenemos hasta un cántico. Pero vamos a hablar del Espíritu Santo en base a Ezequiel capítulo 47. Vamos a leer unos pocos versos del 2 al 5. Y mientras buscamos la escritura, quisiera, si uno de mis amados sugieres, me puede tener por ahí listo, o quizá una de las hermanas, una jarra llena de agua para el momento que yo la pida. Que tenga suficiente agua. No la necesito ahorita mismo, pero ya la vamos a necesitar. Muy bien, y entonces en Ezequiel 47 vamos a leer los versos 2 al 5. ¿Sabe que mientras estoy hablando del Espíritu Santo, por palabra de ciencia siento como algo en mi corazón, como que se me hace un nudo? Pero no sé, yo lo que percibo es como si de alguna manera, no sé si personal o congregacional, hemos contristado al Espíritu Santo. Y eso es lo que yo siento, como un dolor, pero yo confío que al final de este día ese dolor se habrá ido y ya no habremos contristado más al Espíritu Santo, sino que lo tendremos en el lugar que Él tiene que estar. Y entonces dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte. Este es el profeta Ezequiel, que está en la dimensión del Espíritu y está teniendo una experiencia espiritual. Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. El profeta Ezequiel está teniendo una visión del río de vida, igual que la que tuvo Juan, y está viendo que las aguas salen del lado derecho del trono. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hasta ahí vamos a leer.
y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos dé revelación de lo que esta escritura significa. El profeta Ezequiel está teniendo una revelación del Espíritu Santo. Él está viendo el mismo río de vida que Juan vio luego cuando estaba en la isla de Patmos. Pero el profeta Ezequiel, y yo siento que de los profetas del antiguo pacto, a pesar de que Joel profetiza del derramamiento del Espíritu Santo, yo siento que Ezequiel es el que tenía una revelación más profunda de quién era el Espíritu Santo. Y aquí él está viendo las formas como el Espíritu Santo habría de manifestarse a la humanidad. Y dice primero que el agua le llega hasta los tobillos. Él es pasado por esa experiencia. Él tiene que experimentar el agua hasta los tobillos, luego el agua hasta las rodillas, luego el agua hasta los lomos, que los lomos no es la espalda como uno cree, sino que es donde están los genitales del hombre, porque los lomos es con lo que se engendra en el espíritu. Y luego dice que las aguas están más profundas y él ya no puede pasar las aguas sino a nado. Y hemos tomado esta escritura anteriormente en otra dimensión, pero hoy vamos a hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Luego dijo que estaría en nosotros. Y luego dijo que estaría sobre nosotros. El Espíritu Santo con nosotros es similar al agua hasta los tobillos. Y luego ya vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Pero el agua hasta los tobillos es el Espíritu Santo con nosotros. El agua hasta las rodillas es el Espíritu Santo en nosotros. El agua hasta los lomos es el Espíritu Santo sobre nosotros. Y entonces usted dirá, bueno, ¿y qué pasó cuando dice que lo tuvo que pasar a nado? Eso es, como dijo el apóstol y profeta Juan, estaba yo en el Espíritu. Entonces, pasarlo a nado es cuando ya no solamente está con nosotros, en nosotros, sobre nosotros, sino que somos tomados plenamente por el Espíritu para ser trasladados a otra dimensión. Espero que usted pueda captar esto en el Espíritu. Todo lo que está en el antiguo pacto y sobre todo los libros proféticos son un cumplimiento, son una revelación velada que ya hemos dicho, ¿verdad? Que esta revelación es para aquellos que la piden, de todo lo que habría de venir para que entendamos mejor las enseñanzas de Jesús, que son el cumplimiento de lo que fue profetizado. Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros, y ya vamos a ver esa escritura. Pero ¿qué quiere decir que estaría? Si usted quiere puede buscar San Juan capítulo 14 para que lo veamos. Juan 14, en el verso 16, dice Jesús, Él les está hablando del Espíritu Santo. Jesús está preparando a sus discípulos. Él va a ser crucificado, va a morir, va a resucitar. Los discípulos están tristes porque piensan que se van a quedar solos. Pero Jesús le dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea que Jesús fue un consolador, pero Él va a enviar otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Si usted puede, subraye, con vosotros para siempre. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo está con nosotros? Job dice que el Espíritu de Dios le hizo y le dio soplo de vida. Job es el libro más antiguo del cual tenemos memoria. Nosotros vemos que el libro de Job tiene revelación aún de la creación. Dice, ¿dónde estabas tú cuando fueron creados los cielos, las estrellas? O sea, Job tiene revelaciones que son previas al huerto del Edén. Y Job ya habla en su libro del Espíritu Santo que le dio vida y del soplo de vida. El Espíritu Santo está con la humanidad. Está con todos nosotros, está con el mundo mismo, aún con los budistas, aún con los del Islam, está con los árabes, está con los talibanes. El Espíritu Santo está con todos los seres humanos que Dios creó. Está alrededor, con nosotros, alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para darle al mundo convicción de error, de pecado, de justicia y de juicio. Si usted entra a un autobús o a un lugar donde hay mucha contaminación, aún así el Espíritu Santo puede estar con usted.
Aún en medio de las tinieblas el Espíritu Santo está para dar convicción, porque dice que a Él le da lo mismo las tinieblas que la luz. Y si nuestros ojos espirituales pudieran ser abiertos, veríamos que no solamente hay espíritus inmundos, sino que también el Espíritu Santo de Dios está ahí como estuvo al principio sobre la faz de las aguas. Está con la humanidad, tratando de convencer al hombre de su error, tratando de hablar al hombre, al corazón, para que busque al único Dios verdadero. Cuando nosotros aún no conocíamos al Señor, muchas veces hacíamos cosas que luego decíamos, me remuerde la conciencia, o siento un remordimiento o algo que me dice. Ese era el Espíritu Santo que estaba con nosotros, porque el Espíritu Santo enseña nuestra conciencia aún mientras dormimos, dice la Escritura. Entonces Él está con la humanidad, con nosotros, el agua hasta los tobillos. Algunos cobran conciencia de que el Espíritu Santo está allí y comienzan a conocerle de referencia. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él estuvo con los fariseos, Él estuvo con los judíos, Él estuvo con todos, aun cuando no le reconocían. Él estaba ahí, alrededor de ellos, con ellos. Ese es el agua hasta los tobillos, que el Espíritu Santo está con nosotros. Lo vemos así de afuera. Pero dice el siguiente verso de Juan 14. Y está Jesús hablándole a los discípulos. Dice el verso 17, el Espíritu de verdad, o sea, ese es el otro consolador, el que va a venir para estar con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. ¿Qué quiere decir? No le puede recibir adentro de él, solo puede estar con él por fuera. No le puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Qué quiere decir? Ustedes le conocen porque me han conocido a mí, a Cristo. Ustedes ya le conocen, le están esperando. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. O sea, Jesús le está diciendo, el Espíritu de Dios que está en mí, está morando con ustedes, alrededor de ustedes. Está aquí, lo están conociendo, pero dice, morará en vosotros. Jesús le está diciendo a los discípulos que en ese momento simplemente están experimentando al Espíritu Santo con ellos, porque el Espíritu Santo está en Jesús como hombre, está dentro de él, pero que pronto, cuando Él resucite y el Espíritu Santo quede libre de ese cuerpo que es Jesús, descenderá sobre la tierra y ya no solamente estará con ellos, sino que el Espíritu Santo vendrá y estará en ellos. Le dice, ahora está con ustedes, pero luego estará en ustedes. La promesa de que el Espíritu Santo está en nosotros significa el agua hasta las rodillas. Vamos a ver un poco de esto de que el Espíritu Santo está en nosotros. Esta es la promesa que Jesús le dio. Pero yo puedo ver que aún profetas del antiguo pacto experimentaron tener al Espíritu Santo en ellos. Y veamos de nuevo a Ezequiel. Yo creo que por eso el Señor escogió a Ezequiel para darle las revelaciones que le dio, porque él ya lo había experimentado. En el capítulo 2 de Ezequiel y en el verso 2. Aquí está Dios hablándole a Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y el verso 2, y luego que me habló, entró el Espíritu Santo en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ezequiel está diciéndonos aquí que el Espíritu Santo entró en él, estuvo en él. Pero en el antiguo pacto, el Espíritu Santo no podía permanecer venía y estaba a veces sobre ellos, a veces en ellos, pero no podía permanecer en ellos plenamente, porque el Espíritu Santo tenía que venir en el cuerpo de Jesús, tenía que ocurrir todo lo que ocurrió en el nuevo pacto, Jesús morir, resucitar, para que entonces pudiera venir y morar en todos nosotros, sin la limitación de un cuerpo físico. Pero Ezequiel experimentó por unos momentos lo que era tener al Espíritu Santo en él, dice aquí Ezequiel 2:2, para poder escribirlo y poder profetizar y que nosotros pudiésemos entender que el Espíritu Santo puede estar en nosotros. Si usted va a Ezequiel, capítulo 36 siempre, 36 siempre en Ezequiel.
En el verso 27, Dios mismo le está prometiendo de nuevo a la humanidad, al pueblo de Israel a través de Ezequiel, que pondrá su espíritu en nosotros. Ezequiel 36, 27 dice, primero le dice de un corazón nuevo, le habla del nuevo nacimiento, o sea que el nuevo nacimiento va a la par de tener al Espíritu Santo en nosotros, pero en el verso 27 dice, y pondré dentro de vosotros. Es muy importante que subraye dentro de vosotros, mi espíritu, dice Dios, espíritu con E mayúscula, pondré dentro de vosotros. Yo quiero hacer énfasis en esto, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Allí mismo en Ezequiel, pero en el capítulo 37, verso 14, en la siguiente página dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Este concepto es sumamente importante que nosotros como creyentes lo tengamos claros, amados. Porque cuando nosotros sabemos que hay una promesa de Dios, que el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros, que vendría a vivir en nosotros, que está en nosotros, dentro de nosotros, que es una promesa de Dios y todas las promesas en Dios son cumplidas y son en sí, sí, amén. Entonces sabemos la delicada responsabilidad y misión que tenemos de cuidar la santidad y la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Él está en nosotros. El Señor profetiza a través de Ezequiel y habla de un nuevo nacimiento. Dice que cambiará el corazón, pondrá un corazón nuevo en nosotros y que luego hará que el Espíritu Santo venga y viva dentro de nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros decidimos morir a nuestra vida vieja de pecado y decimos sí por la fe que es de Dios, algo ocurre en nuestro interior. Somos regenerados, somos justificados y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Esto es un misterio. Y como el cántico decía, no lo puedo mirar, no lo puedo tocar, pero sabemos que algo ha pasado. Por eso es tan importante. Mire, yo sé que nosotros no debemos de guiarnos por lo externo, por las señales, por lo de afuera. Pero cuando algo ocurre adentro, es inevitable que algo se vea afuera. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nosotros, algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar. O usted llora incontrolablemente, o usted empieza a reírse de una manera que no lo puede ni detener, o usted comienza a alabar a Dios que nunca lo había hecho, o usted comienza a profetizar o a magnificar el nombre del Señor, o usted comienza con un hambre y sed de leer la palabra, o usted empieza a querer decirle y contarle a todo el mundo cómo usted se siente y lo que Jesús ha hecho, pero algo tiene que ocurrir. Si usted antes decía malas palabras, ahora se siente mal de hacerlo, ya no quiere decir malas palabras. Si usted antes trataba mal a los empleados, ahora se siente mal y los quiere tratar bien. Pero algo tiene que ocurrir cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, porque Él es santo. Que el Espíritu Santo, su nombre lo dice, es santo y es Dios mismo en nosotros. Y ese es un misterio tremendo. Ese es el indicio o la señal del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Tener al Espíritu Santo en nosotros. Eso es el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento no solamente es repetir una fórmula o una oración de que renuncio a mi vana manera de vivir y ven y toma. Es la experiencia de que el Espíritu Santo venga a vivir en nosotros. Es tan importante, y Jesús sabía que era tan importante, que ustedes pueden ver lo que ocurrió con los discípulos. Vaya a San Juan, en el capítulo 20, por favor. Alabe a Dios, mi hermano. El Espíritu Santo está contento de que hablemos del Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó, sabemos que Él resucitó con un cuerpo glorificado. Esto quiere decir, hermanos, un cuerpo que no era de carne y hueso. Era un cuerpo que se proyectaba como que los demás podían verle que tenía un cuerpo, pero no podían tocarle. Era un cuerpo glorificado, no podían mancharle tampoco, no podían contaminarle. Por eso Él le dijo a Magdalena que no le tocara todavía porque no había ascendido. Pero Jesús lo que hizo cuando
está con el cuerpo glorificado, Él se muestra a los discípulos. Dice que les mostró las manos y el costado, y que los discípulos se regocijaron viendo al Señor y les dijo, paz a vosotros, y luego los envió. Pero no los envió solos. En el verso 22 de Juan 20 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si Él está soplando y les dice recibid, yo entiendo, porque el aire o el oxígeno o el intercambio, ¿verdad?, es a través de la nariz o puede ser por la boca. Pero Jesús está soplando, me imagino con su boca, pero los discípulos reciben en su nariz, vamos a decir, el Espíritu de vida o el Espíritu Santo. Él les dice, recibid al Espíritu Santo. Él ya tenía un cuerpo glorificado, era como que el Espíritu Santo se hubiese desprendido de él, por decir algo, para entrar, para penetrar en los discípulos que estaban esperando esta manifestación y esta promesa. Cuando Jesús le dice recibid al Espíritu Santo, es la misma experiencia que nosotros tenemos con el nuevo nacimiento. Usted puede ver que Jesús había estado preparando el corazón de los discípulos. Jesús les había dicho que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo, pero antes que hubiera el derramamiento era necesario que ellos recibieran al Espíritu Santo, porque Jesús los había comisionado para hacer la obra del ministerio. El tener al Espíritu Santo en nosotros, repito, significa tener el agua hasta las rodillas. No crea que eso ya es lo máximo. Eso es el inicio, el agua hacia las rodillas. O sea que muchos a lo mejor todavía es por los tobillos que anda el agua y otra va subiendo un poquito, pero no ha llegado a las rodillas. Pero yo quiero que confirmemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Si usted quiere ir a Romanos 8:9, porque si de algo yo quisiera que hoy tuviéramos convicción plena, es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si no vive en alguno, este es el día agradable para permitirle a Él que sube el agua hasta nuestras rodillas. En Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuál es la característica de aquel que tiene el Espíritu Santo en él, o dentro de él, o morando en él? ¿Qué dice aquí? Que no viva según las obras de la carne, sino que viva según el Espíritu, según las obras del Espíritu. ¿Cómo puede saber usted si el Espíritu Santo está en usted? Que usted tiene el deseo de hacer las obras del Espíritu y no las obras de la carne. Si usted siempre tiene deseo de estar haciendo las obras de la carne, probablemente el Espíritu de Cristo no mora en usted, como dice la Escritura. Pero eso solamente es de ir y arrepentirse y pedirle al Espíritu Santo que venga y que more en usted. Probablemente solo lo tenemos con nosotros hasta los tobillos y lo necesitamos hasta las rodillas. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, Él mismo nos dará convicción de que está en nosotros. Porque dice la Escritura que solamente por el Espíritu de Dios se puede llamar a Jesús Señor. Él mismo nos da convicción de que somos hijos del Padre y decimos Abba Padre porque hemos nacido de nuevo y Él está morando en nosotros. Y cuando está morando en nosotros, el anhelo y el deseo de nuestro corazón siempre es hacer las obras del Espíritu y no las obras de la carne. Esa es la señal del verdadero nuevo nacimiento, que es vivir en el Espíritu. Y puede seguir en 1 Corintios. Pablo tenía muy bien también esa revelación. En el capítulo 3 de 1 Corintios, en el verso 16, Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, les está diciendo, no sean ignorantes. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué obra es la que ustedes están edificando? ¿No saben que ustedes son el templo, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que Él mora en ustedes, dentro de ustedes? Y luego también en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Somos el templo. Este cuerpo físico, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, son la cubierta en ese templo de la presencia de Dios que mora en nosotros. El arca del pacto tipifica precisamente nuestra propia vida. El arca del pacto del testimonio que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés, dice que era hecho de madera de acacia, pero estaba revestido de oro. Y entonces adentro estaba la presencia de Dios, así como nosotros. Eso era el templo. Hoy este es el templo. Nosotros somos el templo del Dios viviente y dentro está la presencia de Dios o el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. No solo con nosotros, sino en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pudiera decir usted, yo soy templo del Espíritu Santo porque Él mora en mí. El Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo está dentro de mí. Y si quiere confirmar algo más, en Primera de Juan, por supuesto la primera carta de Juan o epístola de Juan fue escrita ya después, cuando están los discípulos haciendo la obra del ministerio, ya Jesús se ha ido y ellos están viviendo la plenitud o la enseñanza del Espíritu Santo. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo recibí al Señor hace tiempo, pero ¿cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Porque alguien puede haberlo recibido cuando tenía 7 años de edad, 10 años de edad, 15, hace 3 años, hace 6 meses. Pero ¿cómo usted sabe que Dios permanece en usted? Por el Espíritu Santo que le fue dado cuando usted le recibió y que usted ve en su vida la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu, que usted no reacciona carnalmente ante las cosas, sino que usted reacciona con bondad, con misericordia, con mansedumbre. Eso le dará a usted la pauta de que el Espíritu Santo está morando en usted. ¿Cómo lo sabe? Por el Espíritu Santo y sus obras y sus frutos que son evidentes en nosotros. Así es que sabemos que Él permanece en nosotros. Ahora quiero que vea qué le había dicho Jesús a sus discípulos. Y si puede ir por favor a Lucas 24. Y repito que el agua hasta las rodillas es tener al Espíritu Santo en nosotros. El agua hasta los tobillos es tener al Espíritu Santo con nosotros. Ahora vamos a ir a la otra dimensión, el agua hasta los lomos. Lucas 24, 49. He aquí, le dice Jesús a los discípulos, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Por favor. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, Jesús les está diciendo, miren, yo voy a enviar al Espíritu Santo, que es lo que el Padre ha prometido. Pero quédense, en otras palabras, aunque reciban al Espíritu Santo, quédense hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Por qué les dijo esto Jesús? Porque Él sabía que al resucitar, Él iría y les diría, recibid al Espíritu Santo. En otras palabras, reciban la promesa del Padre. Aquí está lo que les prometí. Este es el regalo que les dije, recíbanlo. Y ellos inhalan cuando Jesús sopla, reciben, pero aunque ya recibieron, yo voy al cielo y ustedes quédense ahí esperando en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Qué quiere decir ser investidos de poder desde lo alto? Eso significa que el Espíritu Santo está sobre nosotros, no solamente con nosotros, no solamente en nosotros, sino ahora con, en y sobre nosotros, investidos de poder desde lo alto. Esta ya es una tercera dimensión. Este es el agua hasta los lomos. Y vemos que lo dice también en Hechos, puede buscar en Hechos 1:8.
Sí, amén. Alabe a Dios. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no dice recibiréis poder cuando el Espíritu Santo esté en vosotros. Dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. O sea, esta es otra dimensión. No está hablando de recibirlo en o estar dentro, está hablando ahora de una dimensión de que esté sobre. Y alguien diría, ay no, pero si es más profundo que esté dentro a que esté sobre. Pero yo voy a explicarle de una manera gráfica para que usted no lo olvide nunca. Si quisiera el pichel de agua ahora, si fuera tan amable. Y voy a pedir al hermano Adolfo si viene por acá también. Aquí, quédate aquí, Aida, por favor, y Adolfo al otro lado. Aquí vamos a irnos aquí al frente. Me voy a tener que tomar esta agua toda. Vamos a decir mejor, el Espíritu Santo con nosotros es como que hubiese estado solo alrededor, como que este vaso hubiera estado, vamos a decir, sumergido en agua, pero no lleno, sino el agua aquí, como que yo lo meto dentro de un depósito, vamos a decir una pecera, por decirle algo, está vacío, el agua está así alrededor, y entonces digamos que eso era con nosotros. Pero cuando nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo, venga hermano Adolfo, téngame ese vasito ahí, ya el Espíritu Santo está en nosotros, tiene agua dentro, ¿verdad? Hermana, venga, aquí está la fuente del Espíritu Santo. Usted va a llenar esa agua, no se preocupe del hermano Adolfo. Usted siga, está en nosotros, siga, porque ahora viene sobre nosotros. Aleluya, está sobre nosotros. Gracias, amado. ¿Podemos entender esto? Gracias. Me tomo todo el Espíritu Santo ahora. Muchas gracias. Eso solo para hacerlo gráfico, para que no se le olvide. Está en nosotros, pero fluye tanto y tanto y tanto que viene la llenura, la plenitud, hasta que llega un momento que está sobre, cubre toda la vasija, todo el vaso, está recubierto adentro y afuera. Es como esa arca del pacto, estaba adentro la presencia de Dios y por fuera recubierto de oro. Está no solo con nosotros, no solo en nosotros, ahora es tanta la plenitud, tanta la llenura que rebosa y nos llena a todos por fuera y está sobre nosotros. Somos investidos de poder de lo alto, y los de afuera ven las señales, los milagros, los prodigios. Está sobre nosotros con poder, pero Él no puede estar sobre si no está en primero. Tiene que estar dentro, porque el que está dentro es el que fluye y el que rebosa y el que nos llena y viene sobre nosotros. No puede venir simplemente sobre para llenarle de poder si no está en nosotros. La iglesia necesita poder, lo hemos dicho. Pero no podemos simplemente esperar y decir que venga el poder y que venga el poder. Es que primero tiene que ser lleno por dentro. Primero tiene que tenerlo adentro para que rebose. Y entonces esa plenitud viene sobre nosotros. Y ahí es cuando Dios hará las cosas que hemos esperado ver. Usted puede ver en Hechos 2:4 el cumplimiento de esta promesa. Y fueron todos llenos. ¿Cómo fue este vaso? Lleno del Espíritu Santo. No solo vino y estuvo en nosotros, es que fueron llenos del Espíritu Santo. Y allí el poder descendió. Y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a hacer cosas espirituales, cosas que no eran naturales, cosas que no eran normales. Comenzaron a magnificar a Dios, comenzaron a hablar en lenguas, otros comenzaron a entender, a interpretar las lenguas, comenzaron a sanar enfermos, a limpiar leprosos, comenzaron a liberar endemoniados, porque el poder de Dios había venido sobre ellos. Pedro, que antes había negado a Jesús, ahora que fue lleno y vino la plenitud y vino sobre él, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró y habló en el concilio de Jerusalén. Era un Pedro diferente, porque el Espíritu Santo, el río de vida, el agua de vida, vino para absorber toda debilidad, toda tiniebla, todo temor al rechazo, todo temor al qué dirán, toda incapacidad, todo es absorbido por el poder del Espíritu Santo cuando Él está sobre nosotros. En Hechos 13:52
dice algo que me llama poderosamente la atención. Hechos 13:52. Esto se refiere a que fueron y predicaron el evangelio y los gentiles glorificaban a Dios y recibían al Señor. Dice que todos los que estaban ordenados para salvación de antemano creyeron para vida eterna. Y entonces estaban los discípulos emocionados. Aquellos que no recibieron, pues ellos se sacudían el polvo de los pies. Pero en el verso 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y yo veo que casi siempre va a la par. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué va a la par? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos fortaleza para enfrentar todo lo que venga. Llenos del Espíritu Santo y llenos de gozo. No podemos separar el gozo de la llenura del Espíritu Santo. Yo no conozco a alguien lleno del Espíritu Santo que esté con amargura. Yo no conozco a alguien lleno del Espíritu Santo y que esté con tristeza. El que está lleno del Espíritu Santo tiene que estar lleno de gozo, con la fortaleza del Señor. Nada lo mueve, nada lo conmueve. El gozo del Señor está porque está lleno del Espíritu Santo. Y eso tiene que ser nuestro anhelo. Ese tiene que ser nuestro deseo, amados. Y entonces el mismo Pablo después nos da una receta en Efesios. Hay algunos aquí que les gusta mucho esa receta. Hermana Yoli le gusta la receta. Hermana Olga Marina. A la hermana Dalinda. Hay algunos. Hermana Yonita le gusta esta receta. En Efesios 5:18. ¿Sabe? Yo he visto que las personas que tienen temor a hablar en público, que tienen temor a expresarse, que se sienten inseguros, en el mundo, los que padecen eso, lo que hacen es que se toman unos traguitos para perder los temores. Y entonces dicen, se ponen bien valientes, después de que son bien miedosos, se ponen valientes, ¿verdad? Y porque ya embriagados, como que no se dan cuenta, pierden las inhibiciones, los temores. Pero entonces Pablo les dice a los discípulos de Éfeso, no os embriaguéis con vino. ¿No ven que ahí hay disolución? Hacen cosas que después ni tienen responsabilidad de lo que hicieron, ni se acuerdan. Después tienen goma, dolor de cabeza, jaqueca, resaca. No, hombre, no se embriaguen con vino. Mejor llénense del Espíritu Santo de Dios. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo único que viene a nuestra boca y a nuestra mente y a nuestro corazón es alabar a Dios, exaltar a Dios, cantar con salmos, con himnos espirituales. No queremos decir malas palabras, no queremos decir nada que contriste al Espíritu Santo. Nos amamos los unos a los otros, nos perdonamos, tenemos un corazón perdonador. Ay, qué bueno embriagarnos con el Espíritu Santo de Dios, qué bueno ser llenos del Espíritu Santo para que el gozo del Señor sea siempre nuestra fortaleza. Amado, yo creo que está más que claro que Pablo les dice, mire, ustedes que están usando el vino para perder las inhibiciones, para temporalmente perder el temor de hacer algunas cosas. No, hombre, les sale mejor, es más barato, más conveniente. Y además no hay resaca, no hay goma, no hay dolor de cabeza. Llénense del Espíritu Santo, embriáguense en la presencia del Espíritu Santo, tomen fuerza, pierdan inhibiciones, pierdan limitaciones, pierdan todo cuando son llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Empiecen entonces a cantar himnos, salmos espirituales por el poder, por la unción, por la llenura del Espíritu Santo. Eso es tener el agua hasta los lomos, según Ezequiel. Ay, pero dice que hay una dimensión todavía mayor, que ya no puede sino pasarlo a nado. Cuando usted lo pasa a nado, es flotando. Tiene que ser llevado por el río. Allí ya no depende de que, ay, aquí me puedo salir si acaso sube un poquito el movimiento. No,
A nado es que ya está flotando y se deja llevar por el río. Y esa es todavía una dimensión mayor. Nosotros vemos que el apóstol Juan la pasó en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Usted lo puede comparar o comprobar. Aleluya, sí, alabe al santo Dios de Israel. Apocalipsis 1, 10. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, bueno, ahí está él definiéndose, describiéndose quién era, que estaba en Patmos, y por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y luego comienza a describir toda la visión que tuvo y la revelación de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén. Él dice, yo estaba en el Espíritu. O sea, ya no solamente el Espíritu está con él, no solo está dentro de él, no solamente está sobre él, sino que ahora él es tomado por el Espíritu. Él estaba en el Espíritu, él perdió la noción de todo, él perdió el control natural y lógico de todo. Él estaba a merced del Espíritu, aquel lo llevara donde quisiera y le mostrara lo que quisiera. Nosotros vemos que también Ezequiel vio esto en el capítulo 8 de Ezequiel. Si usted quiere, y si no nada más escúchelo, si puede buscarlo. Ezequiel 8, verso 3 dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, lo que provoca celos y etcétera. O sea, el profeta Ezequiel vivió algo similar que el profeta y apóstol Juan. Él fue llevado en el Espíritu, fue traspuesto, fue traslocado. Esa es una dimensión mayor. Pero ya habíamos dicho que Ezequiel había sabido lo que era que el Espíritu Santo entrara en él. No podemos ser llevados en el Espíritu si no ha venido sobre nosotros el Espíritu. Y no puede venir sobre nosotros si no ha estado dentro de nosotros. Y no puede venir dentro de nosotros si no nos hemos percatado que está con nosotros. El Espíritu Santo quiere llevarnos a una dimensión de poder. Estamos creyendo que estamos en la era y el tiempo del Espíritu Santo, en que se cumplirá aquello que Jesús dijo: he aquí, Jehová me ungió para dar vista a los ciegos, para proclamar apertura de cárcel a los presos, para que los cojos anden, los mudos hablen, los sordos oigan. Ese es el tiempo del poder de Dios, y no lo hará a través de una superestrella, no lo hará a través de un siervo solamente, lo hará a través de un cuerpo de muchos miembros, porque nosotros, la iglesia del Señor, somos el templo del Espíritu Santo. El Señor habita en nosotros, el Señor mora en nosotros. Y la idea de Dios no es exaltar a un hombre o una mujer por encima de otros. La razón por la cual el Espíritu Santo vino para morar en nosotros era para operar no solo a través de un hombre, como lo hizo en Jesús, sino a través de todos los miembros del cuerpo, como lo comenzamos a ver en la iglesia primitiva, que lo operó a través de Juan, a través de Pedro, que la sombra de él sanaba, a través de Pablo, a través de Esteban y de los que estaban en aquel tiempo, que fueron llenos del Espíritu Santo y vino sobre ellos. La Escritura dice que cuando buscaron quienes sirvieran las mesas para atender a las viudas griegas, buscaron 7 varones llenos de gracia y de poder, llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Eran siervos sobre quienes había venido el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando andaban sirviendo las mesas allí de las griegas, también andaban sanando, también andaban ministrando. Porque el poder de Dios que estaba sobre ellos era suficiente para sanar. Dios nos ha llamado a entender esta revelación. Y lo primero es que necesitamos la convicción de que el Espíritu Santo está en nosotros o dentro de nosotros. Y si no tenemos esa convicción por el Espíritu Santo, hoy es un día bueno. Yo quiero pedir a mis hermanos de alabanza que suban, por favor. Y quiero pedir, mientras oramos, que usted sea bien sincero con el Espíritu Santo, o bien sincera, y le diga: Espíritu Santo, quiero que en este momento yo pueda tener la seguridad de que tú estás en mí o dentro de mí. Pueden pasar, hermanos. Y si no es así, tú que estás conmigo, Espíritu Santo, tú que has tenido la misericordia de que yo tenga el agua hasta los tobillos,
Yo quiero decirte que hoy yo te necesito dentro de mí. Yo quiero que estés dentro de mí. Que el agua suba hasta las rodillas. Y si usted tiene la convicción y la seguridad por el Espíritu Santo de que Él está dentro de usted con el agua hasta las rodillas, también puede decirle, yo te necesito sobre mí, con el agua hasta los lomos. El propósito de Dios es llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder. Él no para. Él no para.